Compartimos mucho con nuestro vecino Bolivia y compartimos también la aspiración a vivir en una democracia consolidada, con respeto a las instituciones y a los ciudadanos. Un país como el Perú y otro como Bolivia han tenido tropiezos, han tenido dificultades, han tenido dictaduras, han tenido corrupción descontrolada. En el caso de Bolivia, en los últimos tiempos, lo que hemos visto es un desgobierno económico que ha llevado a la carestía de muchas cosas y al riesgo de un colapso energético del país. ¿Qué ha pasado en Bolivia y qué ofertas políticas están seduciendo más a los electores que tienen que pronunciarse en pocas semanas, el 17 de agosto, menos de un mes, para elegir a un nuevo presidente con vicepresidente, a una nueva Cámara de Diputados y a un nuevo Senado? 130 diputados como nosotros y 30 senadores, la mitad que nosotros. Muy buenas noches, señor Roberto Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros y poner al servicio de la comprensión de los peruanos su conocimiento como cientista político. Gracias, Fernando. Es un gusto estar con ustedes. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Quiénes podrían pasar a la segunda vuelta? ¿Y es posible que por primera vez desde que apareció en el escenario político boliviano Evo Morales pasen a la segunda vuelta dos candidatos de centro-derecha? Sí, primero creo que el mensaje importante es que es posible, muy posible, que después de 20 años un partido que no es el MAS gane las elecciones. Entonces, definitivamente ese es un cambio y muestra un fin de ciclo de los gobiernos del MAS durante los últimos 20 años. ¿Por qué es que el electorado boliviano estaría decepcionado, si estas encuestas en las que se basa usted son ciertas, del MAS, que ha sido elegido varias veces y con dos personalidades diferentes, Evo Morales primero y Luis Arce después, y con un programa de cambio constitucional radical y de orientación al socialismo? Pero no solamente eso, el MAS ha sido elegido con más del 60% de los votos, mayoría absoluta y mayoría cualificada en el Congreso, control de todo el aparato del Estado, de la mayor parte de los gobiernos subnacionales. Entonces ha tenido 20 años de un control casi absoluto de del hegemonía. Estado boliviano. Sí, de hegemonía, sin tener la necesidad de negociar con nadie. Lo que pasa ahora es que hay una crisis económica que es dura, hay escasez de dólares, hay inflación, la inflación más alta el último trimestre en los últimos 40 años. ¿En los últimos 40 años? En los últimos 40 años. Y hay escasez de combustible, hay filas, colas para poder cargar gasolina en el vehículo, entonces la gente está claramente... ¿Es cierto que la debilidad de la moneda nacional boliviana es tal y la falta de dólar es tal que algunos prefieren cambiar sus monedas en soles peruanos? Sí, la gente que vive cerca de la frontera lo hace porque el sol se comporta como una moneda más estable y no pierde su capacidad adquisitiva como la pierde el boliviano. Entonces eso la pasa... decepción por razones económicas. Es principalmente por razones económicas, pero no solamente. La situación económica está mal, eso es claro y es el elemento central en la agenda política en el país ahora. Pero no es el único. Recordemos que el MAS ha hecho un uso abusivo de las instituciones, tratando de limitar la capacidad del legislativo y del judicial de actuar de manera autónoma, de manera independiente. Entonces, hay un daño institucional. La gente está cansada de que Evo Morales sea el centro de la política en el país y que sea el único liderazgo posible. Ya se ha resignado a que no puede ser candidato, como no lo debía tampoco ser la última vez, ¿no? Y sin embargo hubo un atropello constitucional. Por supuesto, porque propusieron un cambio a la Constitución que fue rechazado por la mayoría de la población, que dijo no. Un referéndum popular. Un referéndum que después lo desconocieron bajo el argumento de que postular nuevamente era un derecho. Es un derecho absoluto, sí, consagrado por los tratados internacionales. Bueno, entonces eso le hace daño a la Ahora, ¿qué ha pasado con los recursos minerales y energéticos bolivianos? Yo recuerdo que el MAS asciende cuando el país tiene gas en cantidad. ¿Qué ha pasado en estos 20 años con sus recursos gasíferos y minerales? A ver, se han exportado, se han vendido principalmente al Brasil y a la Argentina y esa ha sido la fuente principal de recursos durante el periodo de auge del gobierno del MAS. Entonces ha generado un flujo importante de recursos en el país, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad. Eso sin duda son logros que se han tenido en los últimos 20 años. Pero se acaba el gas y no se han previsto
fuentes alternativas de generación de recursos, ni siquiera dentro del mismo sector hidrocarburífero. No se han hecho nuevas exploraciones, se ha dejado que poco a poco vaya muriendo la gallina de los huevos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el entrampamiento que ha impedido darse cuenta que el gas se acababa y que habían yacimientos eventuales que había que explotar? No, todo el mundo se daba cuenta de lo que sucedía. Lo que pasa es que para generar pozos, yacimientos que sean productivos, necesitas inversión, y la inversión es privada. Y si no tienes reglas, si no tienes la seguridad jurídica básica para garantizarle al inversor condiciones apropiadas, la gente no invierte. Entonces, se ha ahuyentado la inversión privada desde las acciones del Estado. Los dos candidatos, según las encuestas, con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta son Samuel Doria, empresario, y Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que ha sido ya presidente, que fue elegido como vicepresidente, ¿no? ¿Qué proponen ellos como transición para reactivar la economía y para garantizar la paz social? A ver, ambos coinciden en la necesidad urgente de hacer ajustes económicos, y que los ajustes no van a ser fáciles. Subir el precio de los combustibles a su precio, a su valor real, es algo difícil. Implica medidas de shock para la población, pero coinciden en la necesidad urgente de hacerlo. Entonces hay que reducir el gasto fiscal, hay que reducir la subvención o eliminar la subvención a los hidrocarburos, hay que reducir el tamaño del Estado, que tiene una gran cantidad de supernumerarios y de personal ineficiente, y de empresas estatales que son improductivas. Entonces, hay una coincidencia en eso. A Doria de Quiroga? Creo que juntos se ha tratado de construir, como sucede también en el Perú, una propuesta de unidad, un bloque de unidad desde la oposición. ¿Qué le impidió? Al final, en buena medida, los egos de los candidatos, lo que sucede con siempre. Ese concepto que usted introduce, que si bien tomado del psicoanálisis, es muy pertinente para comprender compromisos políticos, lo cual termina por perjudicar a quienes se comportan así y beneficiar a sus adversarios. Así que ojalá que pase lo mejor para el pueblo boliviano, al que queremos entrañablemente acá, por nuestros vínculos históricos y las afinidades que hay entre nuestra población. Tienen sierra, en donde se habla quechua y aymara, como en el Perú, y tienen una selva que se parece también a la nuestra. Muchísimas gracias, señor Moreno, politólogo boliviano que nos visita y que ha tenido la amabilidad de venir a RPP para explicarnos cuál es la situación en que se halla su país desde el punto de vista político, económico e institucional a 4 semanas del voto, que va a tener lugar, repito, el 17 de agosto próximo, primera vuelta, ¿no? Veremos si hay una segunda vuelta el 19 de octubre. Muchas gracias y buenas noches, señor Moreno. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche, que puede continuar con mi colega que presentará en breve las noticias. Muy buenas noches.